Este es el álbum familiar, una revista revista Libro, publicada el año 2012, producto de una residencia artística organizada por el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, FIF, y publicada bajo su misma editorial FIF Ediciones, y en marco de lo que vendría siendo más tarde el tema central de la edición de ese año del festival, que tenía que ver con el archivo fotográfico. El álbum familiar es una publicación de 96 páginas donde se ocupó el tipo de prensa, el tipo de papel de prensa, papel de diario, y fue impreso en las dependencias del diario del Mercurio de Valparaíso. Está encuadernado con un corchete, un saddle stitch, como se le denomina comúnmente, y presenta el trabajo de 8 autores nacionales emergentes en ese momento, menores de 25 años, que fueron invitados a representar o reinterpretar el tema o la problemática del archivo dentro de la ciudad de Valparaíso. Dentro de la selección de imágenes, todas mezcladas, todas más o menos dando la intención de confusión de una línea narrativa no organizada entre cada autor. Se daba a entender muchas veces de que el archivo no solamente dependía de algo que ya estuvo hecho, sino que también podía ser reinterpretado y refotografiado. Los autores que estuvieron presentes en este taller fueron Andreas Potter, Cristóbal Olivares, Chihua Salinas, Francisco Navarrete, Javier Álvarez, Lister Silva, Orlando Rojas y Patricio Miranda. Todos venían desde un fondo o una especialidad muy diferente el uno con el otro. Algunos fotógrafos más tal vez relacionados con el mundo académico, otros con el fotoperiodismo, otros también quizás descubriendo muy temprana edad sus influencias, pero todos con el mismo desafío de poder reinterpretar en sus propias palabras lo que fue el taller. Yo estuve dentro de ese taller, entonces para mí como fotógrafo fue una experiencia interesantísima poder ver desde diferentes puntos de vista el cómo poder tratar la problemática de algo que también nos compete a nosotros como fotógrafos, que es lo que dejamos detrás. Y también es esa forma colaborativa de poder armar una narrativa que pudiese ser compactada luego en una publicación o en algo concreto. También fue muy importante, y eso es lo que yo creo que esta publicación tiene en ese espíritu, que logra contener diferentes miradas con diferentes materialidades, pero solamente a través de imágenes. Los textos, si bien que están incorporados, apuntan un poco a la explicación de lo que cada fotógrafo quería tratar de representar en sus proyectos personales. En el caso, por ejemplo, lo que vemos en esta página es una especie como de collage armado con muchas otras fotografías que en su reverso tenían detalles escritos en idioma chino, que vendría siendo también un poco como la búsqueda de esta identidad del inmigrante que llega al paraíso al ser una ciudad-puerto. Muchas veces también los acercamientos, por ejemplo en este caso de Francisco, vendrían siendo más como los lugares que contenían la memoria, y estas fotografías nuevas con esta idea de que se veían un poco como si perteneciesen a 100, 200 años atrás, tendría que ver también con la interpretación de la mirada del tiempo que el archivo contenía. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal Olivares, lo que él hacía era golpear básicamente las puertas de la casa de porteño e ir a preguntarles por cuáles eran algunas fotografías que ellos tuviesen en su casa que fuesen representativas para ellos. Y ellos escogían
una imagen de su propio archivo familiar, la sacaban de sus álbumes, qué sé yo, y les pedía que escribieran en el dorso de la fotografía una descripción de la memoria que representaba, y luego Cristóbal iba y visitaba los mismos lugares que ya quizás no existían o habían cambiado. Un poco para hablar también acerca del paso del tiempo. Archivos personales de las familias, de los propios autores, visitas a lugares que en este caso el trabajo de Andrea Sporer fue visitar casas de la aristocracia, donde muchas de ellas se podían encontrar también quizás dentro de la historia de Chile las primeras imágenes que fueron hechas en Valparaíso. Un paseo, una interpretación también por la ciudad, en este caso hecha por Orlando Rojas, que tenía que ver con el recorrer la ciudad constantemente. O en el caso de Patricio Miranda, que él decidió trabajar con la falta de su propio archivo fotográfico. Y en este caso, desde una perspectiva muy personal, lo que él buscaba era tratar de poder identificar cuáles eran los orígenes, quién le dio la vida a Patricio Miranda. O sea, Patricio estaba buscando un poco la identidad a través de la fotografía, la identidad de quién fue su padre. Y en conversaciones que él tuvo con su familia, logró como tratar de encontrar esas imágenes que él nunca tuvo, pero en la ciudad. En el caso de este trabajo, que fue un proyecto explorativo entre Orlando Rojas y Javier Álvarez, que soy yo, tuvimos la oportunidad de recorrer laboratorios de Valparaíso para poder buscar material abandonado, fotos que la gente no iba a buscar, que se olvidaban, no pagaban, etcétera, y quedaban ahí tiradas y que luego venían a la basura, y sentíamos que podía representar un poco también parte de la memoria de Valparaíso. Y como les decía, esta búsqueda también por el archivo familiar hacía preguntarnos también cuáles son las nuevas familias que iban a estar generando archivos. Y en el caso de Lister, Lister pasó un tiempo con una familia de jóvenes disfuncionales, si se podría decir, desde la perspectiva más como tradicionalista de lo que es una familia, y pasaba el tiempo con ellos, y él generaba, Lister los fotografiaba en su cotidiano, y Lister generaba el archivo de ellos en un conjunto colaborativo. Y todo era posible, toda la maqueta o dentro de esa experiencia de ir construyendo día a día un par de páginas, y nos daba la posibilidad de poder pensar, de expandir las posibilidades de cómo el archivo materialmente podía funcionar. Objetos que quedaban dentro de las bolsas, era todo muy residual. Lo mismo el ejercicio de Cristóbal, los retratos y los pasos del tiempo en las conversaciones y en los objetos. Y todo resultaba siendo un ejercicio orgánico. Y es por eso que es importante también como entender la forma en la que la publicación está pensada, donde no hay un orden claro, no se entiende. Uno puede volver atrás y poder volver a leerlo sin importar dónde abra la publicación, sin importar dónde se pueda ver. No hay una página clara del 1 al 2. Claro, hay una secuencia, hay una correlación con tal vez colores, temas. Quizás hay, como vimos en esta página, hay algunos juegos que son más gráficos, que son relacionados como a la sensación de poder abrir una página y que esto te entregue una acción, pero no necesariamente significa que esta es más importante que la otra por el orden. No hay una narrativa lineal que tenía que ver con el ejercicio también de nosotros estar reinterpretando en el presente archivos que habían sido dejados atrás, material que había sido dejado atrás, o crear cosas que también hubiesen sido muy posibles haberlas realizado en el pasado. Luego, lo interesante también que tuvo esta experiencia como taller, como residencia y como ejercicio de publicación fue el haber podido imprimirla y terminarla justo a tiempo del término del taller. Entonces nos daba la oportunidad, que es muy escasa, de poder terminar con un resultado físico, un objeto físico, luego de esta experiencia, tremenda experiencia grupal, y nuevamente incorporar
este mismo producto a la ciudad, devolverlo a la ciudad. Este libro, esta publicación fue impresa en las mismas máquinas, imprentas que crean y sacan a tiro el diario de Valparaíso, el Mercurio Valparaíso, todos los días. Se ocuparon las mismas prensas, se imprimieron cerca de 1000 ejemplares, fueron distribuidos en la calle gratuitamente, en conjunto con una exposición en el espacio público y con una proyección. Pudimos tener la oportunidad de compartir con la gente, con algunas de las personas que pudimos o que algunos retratamos dentro de este trabajo tremendamente colaborativo. Dentro del equipo estuvo Miguel Ángel Felipe, eh, Nicolás Wormuth, por supuesto que Rodrigo Gómez, Dante Mellado, que fue el diseñador. Y hay una anécdota que no podría dejar de contar, justamente que es algo que nos pasó en la última noche que estábamos esperando antes de entrar a la prensa. Terminando el diseño o avanzando en el término del diseño del libro, el computador de Dante explotó y dejó de funcionar y perdimos todo el diseño, y luego tuvimos que conseguir otro computador y empezar desde cero, y al final fue todo muy a pulso. Y sacamos el libro, se salió, bueno, ellos se encargaron de sacarlo. También estuvo, no podía dejar de mencionar también a Samuel Salgado, Edmundo Marante, que fueron partes también del equipo de esta actividad. Esta publicación debiese tener algunos otros ejemplares también dando vuelta por ahí. No es tan difícil de encontrarlo, pero sí, si ustedes lo pueden ver o se pueden hacerse de alguna copia, absolutamente recomendable. Como les decía, bueno, 96 páginas, el tamaño es de 16 por 23 centímetros, está impreso en papel de prensa, full color, está publicado en idioma español, el año 2012, y es por parte de FIF Ediciones.